En el programa de hoy, obispos del Perú llaman a la paz ante reciente y violenta protesta contra el gobierno de Dina Boluarte. Desde Roma, el Vaticano presenta el libro póstumo de Benedicto XVI, en el que defiende al cristianismo de acusaciones de intolerancia. Desde México, ladrón roba en iglesia y es herido por espada de San Miguel Arcángel. Una campaña de ayuda material a los católicos de Siria y Líbano inicia la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Le contamos la difícil vida de los cristianos en Siria en nuestro especial Iglesia Perseguida. Argentina recuerda este mes los 140 años del nacimiento del beato argentino Mamerto Schiu, humilde y apasionado de Cristo. Le contamos su vida. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto estar también contigo, Eddie, con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Perú, contándoles que las protestas violentas contra el gobierno llegaron a su punto álgido ayer 19 de enero con la marcha a la que llamaron Toma de Lima. Este es el edificio en llamas, en el corazón del centro histórico de la capital, una de las consecuencias que dejaron los enfrentamientos contra la policía. Los manifestantes llegaron de diferentes partes del país a Lima para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, entre otros pedidos. Al cierre de esta nota, los obispos peruanos seguían en asamblea plenaria, elaborando un nuevo pronunciamiento que daría a conocer después de celebrar la Santa Misa, encomendando la paz del país. Hace poco, ante la convulsión, los obispos del Perú invocaron que el derecho a la protesta se realice sin destrucción, sin violencia y sin muertes. A la fecha, el número de fallecidos supera los 50. Los obispos peruanos también instaron a la policía a actuar amparándose en la ley y a las autoridades del gobierno solicitaron ceñirse al orden democrático y preocuparse por el bienestar de todos los peruanos. Ahora nos vamos hasta Roma con la última información sobre el Papa Francisco. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú nos informa. Saludos desde Roma. Este 20 de enero se publicó el mensaje del Papa Francisco con motivo de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa del 1 al 6 de agosto. Estamos acercándonos, aunque falta todavía varios meses, a la Jornada de la Juventud. Y ya hay 400.000 jóvenes inscritos. El Papa invitó a abrir el corazón y tener sed de horizontes a los jóvenes que participarán en este evento bajo el lema María se levantó y partió sin demora. En un videomensaje, el Papa Francisco indicó que hasta el momento hay alrededor de 400.000 jóvenes inscritos a la JMJ. Además, pidió a los jóvenes mirar siempre más allá para no levantar una pared delante de su vida. El difunto Papa Benedicto XVI ha publicado de forma póstuma un libro donde defiende el cristianismo contra las acusaciones de intolerancia. En el volumen, titulado ¿Qué es el cristianismo?, y publicado en Italia, el difunto pontífice advierte sobre una manipulación radical de los seres humanos y sobre la distorsión de los sexos por la ideología de género. Se trata de una colección de 16 textos que el Papa emérito escribió en diciembre de 2018. 4 de ellos son inéditos y además han visto la luz gracias a una editorial italiana como un cuasi testamento espiritual. Benedicto XVI reflexiona también sobre el sacramento de la Eucaristía en su ensayo sobre la intercomunión y explica por qué el verdadero ecumenismo debe tener en cuenta las diferencias entre protestantes y católicos, en lugar de ocultarlas. Las respuestas de los círculos alemanes en contra de tales explicaciones y en el pasado fueron una de las razones por las que, según el editor, el Papa Benedicto optó por una publicación póstuma y en italiano en primer lugar. En otros temas, al final de la última audiencia general del pasado miércoles, el Papa Francisco se levantó de su silla de ruedas y fue caminando hacia un grupo de personas que viajaron hasta Roma desde Argentina y Paraguay. Y Buenos Aires. Sí, trajimos la chipa. Ante la sorpresa de quienes le saludaban, el Papa Francisco preguntó si habían traído chipa, una comida típica de algunos países de Latinoamérica. ¿Dónde está la chipa?, dijo sonriendo a los fieles que en efecto habían traído consigo esta comida paraguaya. El Santo Padre se levantó de su silla de ruedas y se acercó hasta ellos para recoger una bolsa que contenía este plato típico, hecho de almidón de mandioca y queso que suele servirse en el desayuno y también como merienda en Paraguay. El vídeo de esta divertida escena fue compartido en redes sociales y ya cuenta con casi 40.000 visualizaciones.
No es la primera vez que el Papa Francisco sorprende a los peregrinos tras una audiencia general en el Vaticano, con quienes suele bromear de forma espontánea, dejando divertidas anécdotas para el recuerdo. De hecho, en enero de 2019 el Santo Padre ya le había pedido chipa a un sacerdote paraguayo que le ofrecía mate, la bebida típica de Argentina. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. En México, una persona que se identifica como transexual, alumno de una universidad pontificia y un ladrón castigado por San Miguel Arcángel hicieron noticia esta semana. Nuestro corresponsal Diego López nos cuenta más. Les comentó que un estudiante transexual denunció que sufrió bullying por parte de sus compañeros y al mismo tiempo denunció a las autoridades estudiantiles de negligencia. Esto ocurrió en la Universidad Pontificia de México, la principal casa de estudio de sacerdotes y formadora de laicos. Alain Miranda publicó en sus redes sociales que durante un año fue víctima de hostigamiento por parte de 3 de sus compañeros que constantemente lo acosaban por su cambio de género, agresiones que llegaron a ser físicas. Miranda exige la expulsión de los alumnos y precisó que ha procedido legalmente contra el decano Aguiña Fernández y las personas que la agredieron por el delito de discriminación. La Universidad Pontificia de México respondió a la denuncia y se comprometió a actuar de manera responsable, imparcial, empática e incluyente por el bienestar de toda la comunidad universitaria. Asimismo, aseguraron que implementarán en breve un curso de capacitación sobre la discriminación y acoso escolar. Y para finalizar les comento que un ladrón resultó herido tras caer sobre la espada de una estatua de San Miguel Arcángel, la cual intentaba robar de un templo. Medios locales informaron que un sujeto ingresó durante la madrugada al templo de Cristo Rey en el centro de Monterrey, en el estado de Nuevo León, para sustraer objetos de él. Al intentar huir con una estatua de San Miguel Arcángel, el ladrón tropezó y provocó que la espada de la imagen le causara una lesión de gravedad en el cuello. Una vez recuperado, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público y se determina el castigo que deberá afrontar por los daños ocasionados a la parroquia de Cristo Rey. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. En Costa Rica, tradiciones católicas unen al país. Nuestra corresponsal Anastasia Telles nos cuenta sobre las más queridas de este mes. Aquí desde las afueras de la iglesia de San Rafael Arcángel en Desamparados, San José, nos encontramos. Y es que vinimos porque se va a celebrar una tradición bellísima que en todos los hogares costarricenses católicos y también en las parroquias se tiene de costumbre, y es rezar el rosario del niño antes de quitar el pesebre o pasito, como le decimos. En nuestro país, la gran mayoría de católicos colocamos el pesebre en nuestros hogares y no lo quitamos hasta que se hace, en familia y acompañados de amigos y vecinos, el tradicional rezo del niño. Esta es una de las celebraciones católicas más esperadas, pues de manera popular marca el término de la época navideña. En nuestra patria es común que entre el Día de Reyes y el 2 de febrero, Día de la Candelaria, en las comunidades se observe este rezo particular. Durante este mes de enero y parte del mes de febrero inclusive, se celebra o se hace en las casas el Rosario del Niño. Es un rosario normal, el rezo, un rosario normal frente al portal, frente al nacimiento, en donde pues nos reunimos para rezar. Se hacen cantos, si hay quien pueda ejecutar algunos de los instrumentos y qué sé yo, se hace con cantos, si no se hace algo sencillito, pero la idea es que se reúna la familia a rezar el rosario en torno al portal, en torno al niño que ha nacido. Y continuamos con la celebración del Santo Cristo de Esquipulas, también propia del mes de enero. Son varias las parroquias que tienen al Cristo Negro como su santo patrono, pero las celebraciones más reconocidas se dan en la provincia de Guanacaste, en el Santuario del Cristo de Esquipulas en Santa Cruz y en el Santuario Nacional al Santo Cristo de Esquipulas en Alajuelita, en el sur de la capital. Es en San José, en la catedral, desde donde inicia la peregrinación hasta el santuario en Alajuelita. La celebración la presidió Monseñor José Rafael Quirós Quirós, arzobispo de San José, caminando junto a muchos fieles por varios barrios en la capital, pasando por Cristo Rey, donde se encuentra la Asociación Obras del Espíritu Santo, y finalizando en la parroquia de Alajuelita. En el día de la Epifanía del Señor, la solemne Eucaristía la presidió el arzobispo de San José.
Las fiestas de este año se celebraron bajo el lema "Desde la cruz nos muestras tu amor". En Desamparados, San José, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias. Continuando con la información, la diócesis de Catamarca en Argentina recordó los 140 años de la muerte del beato Fray Mamerto Esquiú. Las actividades se desarrollaron el 10 de enero. Fray Mamerto Esquiú fue un religioso que dejó una huella imborrable en su prédica en favor de los más humildes, por su defensa de las instituciones, y es conocido como el orador de la Constitución. Para hablar más sobre la devoción al futuro santo, estamos en conexión desde Argentina con Fray Pablo Reartes, rector del Templo San Francisco de Catamarca. Fray Pablo Reartes, es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo fue el camino a la santidad de Fray Mamerto Esquiú? Hola, EWTN, gusto en estar con ustedes. La vida de santidad del beato Mamerto Esquiú comenzó desde pequeño, alrededor de los 5 años, cuando vistió el hábito de San Francisco por una promesa hecha por su madre, ya que el pequeño Mamerto había nacido enfermo. Y luego, bueno, transcurrió su vida en la Escuela San Francisco, ¿no?, donde se realizó sus estudios primarios, y después, digamos, incursionó también en el ámbito de la docencia, siendo docente y también director de dicha escuela, hasta ingresar a la Orden de Frailes Menores y realizar sus votos solemnes, ¿no?, en ella. Ese inicio, bueno, se decían sus mismos compañeros y maestros que el beato ya desde jovencito mostraba mucho interés por su vida espiritual, por su vida de santidad, y que la iba ejercitando diariamente. ¿Qué características podría resaltar del beato? Bueno, una de las características fundamentales del beato es su vida de humildad, ¿no?, que está registrado a lo largo de sus escritos, y su entrega a Jesucristo. Fue un apasionado de Jesucristo, y su objetivo, justamente él mismo lo dice en su diario: yo lo único que quiero es predicar a Jesucristo y evitar todo tipo de novedad. Y constantemente en sus oraciones le pedía a la Virgen del Valle que le ayudara a tener una devoción absoluta, única al Sagrado Corazón. Incluso a la Santísima Virgen María, cumpliendo lo que la Santa Madre Iglesia le mandaba, ¿no? Otra característica es su pobreza, que lo demostró también a lo largo de su vida, siendo muy solícito con los pobres, ¿no? Siendo obispo de Córdoba, entregaba todo. Incluso los testigos llegaron a decir que entregaba todo de tal manera que no tenían nada para comer después de atender a toda la gente que acudía al obispado de Córdoba. Y esta preocupación constante por la patria, ¿no?, por la unidad de la patria, ejerciendo, digamos, distintas funciones civiles y eclesiásticas, ¿no?, como el periodismo, como diputado en distintas oportunidades de la ciudad de San Fernando de Catamarca. Es decir, un hombre multifacético que ejerció varios cargos civiles y eclesiásticos en bien de la nación, buscando la unidad a través de sus sermones patrióticos, pero también concretamente en la atención al pobre. ¿Y podría recordarnos con qué milagro fue beatificado? Sí, el milagro que se buscó siempre fue, y que, digamos, ocurrió, es el de una niña tucumana, Emma Paz Pacheco, que nació con una enfermedad muy grave, la osteomielitis necrosante. Esta pequeñita, al nacer, el testimonio del médico dice, bueno, que debido a la gravedad le habían realizado algunas operaciones para salvar la pierna, pero debido a las infecciones ya tenía fecha quirúrgica, ¿no?, de amputación. Y gracias a que la mamá era muy devota del beato Mamerto Esquiú, con mucha fe se puso a rezar y le pasaba una estampita que tenía un pedacito de tela tocado en el hábito de Fray Mamerto Esquiú. Gracias a eso, 12 días después, esta niña milagrosamente no tenía ningún síntoma de la enfermedad, por lo tanto ya no se la operó. Bueno, este milagro fue analizado por peritos médicos que vinieron de Roma, también por médicos argentinos, y la ciencia determinó que no había explicación para lo que había sucedido y que se apelaba solamente a la fe. Esta niña actualmente tiene 7 años, ha venido el año pasado acá a Catamarca, al Templo San Francisco, el 11 de mayo,
y la vemos feliz sin ningún signo de aquella gravísima enfermedad que tuvo al nacer. Es una niña muy alegre, una familia muy humilde, muy santa, y realmente están siempre en contacto con nosotros, con los frailes, con la comunidad, porque realmente vemos un milagro vivo, ¿no? De una pequeñita, Emma Paz Pacheco, que gracias por supuesto, a la intercesión de nuestro Señor Jesucristo a través de el Beato Mamerto Esquiú, recobró su salud. Fray Pablo Reartes, gracias por la entrevista. Muchas gracias, paz y bien, EWTN, que el Señor los bendiga. Hacemos una pausa y al volver, una campaña de ayuda material a los católicos de Siria y Líbano inicia la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Le contamos la difícil vida de los cristianos en Siria en nuestro especial Iglesia Perseguida. Además, celebramos la fiesta del español San Juan de Ribera, incansable predicador y formador cristiano. Conoceremos más del santo. Ya regresamos con más información de la Iglesia Católica. $23 países del mundo figuran entre los lugares más peligrosos en los cuales vivir, según reciente informe de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Siria es uno de ellos. Sobre cómo viven los cristianos en esta nación del Medio Oriente nos informa Bárbara Socorro en nuestro especial semanal Iglesia Perseguida. Simón y Shandi, un joven matrimonio católico de la ciudad de Alepo, en Siria. Ambos decidieron quedarse juntos en su golpeada tierra natal antes que separarse a causa de las condiciones para convertirse en refugiados. Para Simón y Sandy, casarse se hizo realidad gracias a la ayuda de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. La organización está ayudando a más de 150 matrimonios jóvenes de Siria para que no tengan que salir del país huyendo de la pobreza. Cuando mi familia y yo tuvimos que emigrar a causa de la guerra, las regulaciones de inmigración en ese momento indicaban que si me convertía en refugiado, no podría llevar a Sandy conmigo. Preferí quedarme en un país en una situación desesperada y ser feliz con el amor de mi vida, antes que ser un refugiado. Estar en una situación estable y con seguridad financiera, pero lejos de Sandy. Siria, oficialmente República Árabe Siria, está en el continente asiático al lado del mar Mediterráneo, entre Líbano y Turquía. Su capital es Damasco. Este 2023 se cumplirán 12 años de una guerra civil que no termina entre el gobierno de Bashar al-Assad y sus opositores, grupos terroristas entre los más feroces. El saldo, cientos de miles de muertos y heridos, más de 6 millones de refugiados y más de 6 millones de desplazados internos. Hoy el 90% de la gente en Siria vive bajo el umbral de la pobreza. Jean-Rémy Menu, jefe de misión en Siria del organismo de ayuda francés SOS Cristianos de Oriente, me cuenta cómo es la vida en Siria hoy. Ahora mismo en Siria falta de todo: electricidad, combustible, petróleo, leche para los bebés, falta de todo. La vida aquí es muy complicada. Además, el salario medio del pueblo sirio ronda los $17-18 al mes. Es realmente complicado vivir así. De acuerdo a Jean-Rémy, la mayor amenaza que enfrenta la comunidad siria actualmente son ellos mismos, ya que a causa de la situación económica deciden emigrar. Eso estaría generando un declive en el número de cristianos en el país. Para tener una referencia, de acuerdo a Ayuda a la Iglesia Necesitada, en la última década el número de cristianos cayó de 1,5 millones antes de que comenzara la guerra a cerca de 300.000 cristianos.
La diferencia entre ahora y durante la ocupación terrorista en Siria es que entonces los cristianos eran bombardeados en sus pueblos y ciudades. La diferencia hoy es que no tienen que comer. La situación económica es realmente un desastre. Cuando les preguntas qué era mejor, durante la guerra o ahora, responden: ojalá pudiera volver a la guerra porque al menos cuando volvía a casa mi plato estaba lleno. En Medio Oriente, la continua migración agravó la crisis que amenaza la supervivencia de 3 de las comunidades cristianas más antiguas e importantes del mundo, las de Irak, Siria y Palestina. No obstante, de acuerdo a Jean Remy, la comunidad cristiana aún presente sigue creyendo vivamente en Dios. Los cristianos sirios no están perdiendo la fe en Dios. En Europa o Estados Unidos hay gente que pierde la fe, pero no los sirios. Siguen haciendo frente a todo, aunque la situación sea mala. Desde la organización de Jean Remy, SOS Chrétiens du Orient o SOS Cristianos de Oriente, hacen un llamado a la comunidad internacional a no olvidarse de los cristianos en Siria. Piden ayudarlos a solventar las dificultades económicas y de su vida diaria. El mayor peligro, de acuerdo a Jean Remy, es que la comunidad cristiana desaparezca, una situación que solo puede ser revertida si se les extiende la mano para ofrecerles una esperanza y un futuro. Seguimos con más información desde Siria. Para superar los traumas de la guerra y apoyar a la Iglesia Católica a mantener viva la fe de Cristo, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada inicia hoy la campaña Católicos en el Olvido, Enciende una luz por Siria y el Líbano. La campaña impulsa 6 iniciativas de desarrollo. Entre ellas destacan el proyecto Gota de Leche para niños de 0 a 10 años. Asimismo, alimentación para ancianos que viven solos. También asistencia sanitaria, alimentaria y becas de formación para jóvenes y niños. La recaudación de fondos se realizará durante todo enero y febrero. Para hacer llegar sus donaciones pueden ingresar a los sitios web www.acn-global.org y www.acncolombia.org. Ayer 19 de enero, la Iglesia Católica celebró a San Juan de Ribera, arzobispo de Valencia y patriarca de Antioquía, modelo de pastor que destacó por su impulso evangelizador en la predicación y formación cristiana. Nos cuenta más sobre el santo el padre Miguel Navarro, colegial perpetuo de Real Colegio Seminario de Corpus Christi y catedrático de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. Veamos. San Juan de Ribera es un gran santo del siglo de oro español, que se inserta dentro de esa gran constelación de santos que España produce en este momento, como San Juan de Ávila, San Francisco de Borja, Santa Teresa de Jesús, a los que conoció y con los que estuvo en relación. Él nació en Sevilla el año 1532, hijo de un grande de España, el marqués de Tarifa, el conde de los Molares y duque de Alcalá, don Perafán de Ribera, y sintiendo vocación eclesiástica, ya a los 14 años marchó a estudiar a la Universidad de Salamanca, donde cursó primero Derecho Canónico y después Teología, con los grandes maestros del momento, que eran allí profesores, como Domingo de Soto, Melchor Cano, Pedro de Sotomayor, Bartolomé de Torres, etc. Después será promovido a los 29 años al obispado de Badajoz, allí estará 6 años como obispo, y finalmente al arzobispado de Valencia, donde estará aquí 42 años como arzobispo, hasta su muerte en enero del año 1611. Como obispo, Juan de Ribera fue un obispo en el ideal del Concilio de Trento. Se caracterizó, por lo tanto, por su celo pastoral, entregándose a la ingente tarea de reformar su diócesis según las directrices del Concilio Tridentino. Para ello, llevó a cabo 11 visitas pastorales a la diócesis, celebró 7 sínodos diocesanos, se empeñó también en la reforma de los religiosos y de la universidad, donde intentó incorporar a los jesuitas como profesores. Y fue canonizado por San Juan XXIII en el año 1960, precisamente por su caridad pastoral.
Juan de Ribera es famoso ante todo por su devoción a la Eucaristía, pero quizá otro dato que la gente conoce menos es su gran afición o su gran devoción también por la palabra de Dios, por la Sagrada Escritura, por la Biblia. De hecho, en sus años de formación aprendió las lenguas bíblicas para poder dedicarse al estudio de la Sagrada Escritura y poder comprenderla mejor. Sabemos que se levantaba muy de madrugada para dedicar las primeras horas del día al estudio, la meditación del texto sagrado, y anotaba sus reflexiones en los márgenes de las muchas Biblias que tenía. Adquirió nada menos que 83 Biblias para su biblioteca. Y bueno, pues después de esta lección divina, digamos que él pasaba a la contemplación de la palabra encarnada en la Eucaristía. En Washington, D.C., Estados Unidos, se viene realizando la Marcha por la Vida como reacción contraria al fallo de la Corte Suprema que en 1973 impuso el aborto en todo el país, medida hoy derogada. Así es, y usted puede seguir la transmisión en vivo de la marcha a través de la página web de EWTN. Hasta pronto. Until they do. We are marching today because we have to be the voice for the voiceless, the most vulnerable of our population. We even saw on the stage a young boy, 8 years old, saying, I want my